Y bueno, ya que inició la grabación, les comento que esta grabación será utilizada para fines de material didáctico, ser usado como material didáctico para el aprendizaje de la docencia en la administración, en educación media superior y superior. Bien, pues hecho ya los avisos formales, pues vamos entonces a continuar con retomar lo que estábamos haciendo. Entonces estaba comentando que ustedes ya realizaron un primer ejercicio. A estas alturas ya deben tener todas y todos un primer ejercicio sobre la secuencia didáctica de inicio. Pero bueno, quiero iniciar, no valga la redundancia, recuperando un poco lo que son las secuencias didácticas y a partir de ahí empezar a retomar el tema, ¿no? Porque, digamos, el tema que tendríamos que abordar ahora ya tiene que ver con el desarrollo de la secuencia del cuerpo de la sesión, pero para entender el cuerpo de la sesión o para recordar de qué se trata esto del cuerpo de la sesión, vamos a repasar nuevamente y de forma muy breve lo que sería la secuencia didáctica, la teoría de las secuencias didácticas, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir esta presentación de PowerPoint. Aquí está. Ya la deben de estar viendo. Ahí está esta parte, ¿no? Ahí vemos, bueno, el proceso de aprendizaje se da por los momentos cognitivos, ¿no? Entonces, cuando nosotros planificamos un curso, tenemos que planificar que la persona, bueno, considerar lo que hemos visto antes, estamos hablando de personas adultas, eso da características distintas a sus procesos cognitivos, pero digamos, además de considerar que las personas deben tener interés, comprender lo que va a aprender, tener clara la importancia del aprendizaje en su vida cotidiana o laboral, todos esos elementos deben ser recuperados en las secuencias didácticas porque en los momentos cognitivos, la forma en que aprendemos, lo hemos ejemplificado de varias formas, pues tiene que ver con estos tres momentos. El primer momento es el que ustedes ya realizaron con sus actividades de inicio de la sesión, en la que incluyen una actividad para recuperar los conocimientos previos. Idealmente también debe haber una evaluación diagnóstica, es decir, qué tanto sabe la persona sobre el tema, pero esto lo vamos a ver en un tema específico sobre evaluación. Ahora mismo solamente nos vamos a quedar con analizar las puras actividades de aprendizaje. Entonces, hay una activación de conocimientos, debe haber en la secuencia de inicio una generación de expectativas apropiadas, lo que hablamos de que la persona debe tener claro qué es lo que va a aprender, no tener una especulación falsa y también debe orientar y mantener la atención. Esto lo logramos con estas actividades de activación y con las actividades de recuperación de conocimientos previos, ¿no? Esto ya lo deben haber hecho y corresponde a este primer momento cognitivo en lo que las personas nos preparamos. Es decir, ustedes recuerden cómo han aprendido algunas cosas en su vida, algunas cosas representativas, ¿no? Que puedan recordar con claridad, porque a veces sabemos cosas y no sabemos cómo las aprendimos bien, porque pues fueron aprendizajes por eventos recurrentes, por coincidencias, ¿no? Pero, por ejemplo, pues seguramente la mayoría de las personas antes de andar en bicicleta, pues tuvo que tomar alguna lección, ¿no? Algún aprendizaje. Pero pregúntense, si ustedes aprendieron a andar en bicicleta, ustedes cuando querían aprender a andar en bicicleta o en patines o a manejar o lo que hayan aprendido que fuese de su interés, lo aprendieron solamente porque se les ocurrió o lo aprendieron porque previamente vieron, notaron que era una actividad socialmente con un fin, ya sea diversión, ya sea traslado, pero socialmente tiene un fin andar en bicicleta, ¿no? Entonces, es decir, nosotros no andamos por el mundo, sí andamos, sobre todo en la edad inicial, sí aprendemos todo el tiempo, pero no andamos buscando cosas, no se nos ocurren cosas que aprender. Aprendemos las cosas, sobre todo en la edad adulta, porque nos son funcionales para algo. Si aprenden a ver, cuando ustedes aprendieron algún videojuego, alguien les enseñó por primera vez, seguramente
les dio las instrucciones básicas y después fueron practicando y aprendieron a jugar. Cuando aprendieron sus primeros juegos de mesa, posiblemente no sabían jugar, pero lo aprendieron porque se dieron cuenta que el juego tiene una función social de convivencia, se dieron cuenta que el entretenimiento, la diversión se daba a través de pues estar conviviendo con otras personas en una actividad como andar en patines, en bicicleta, correr, hacer deporte, y entonces aprenden las cosas. Ese es el primer momento cognitivo, aprenden las cosas porque reconocen, ¿no? Tienen una expectativa sobre lo que van a hacer con lo que aprenden, ¿no? Sobre todo en la edad adulta, eso es muy importante, ¿no? Reconocer para qué vamos a usar lo que vamos a aprender. Ese es el primer momento cognitivo, ¿no? Porque entonces no ponemos interés. O sea, estoy seguro que si ustedes hacen memoria, posiblemente cuando estaban aprendiendo el videojuego, o estaban aprendiendo a andar en bicicleta, o estaban aprendiendo algún deporte que es de su interés, si alguien los interrumpía, decían, no me interrumpas porque ahorita estoy viendo otra cosa, ¿no? Estaban entendiendo las instrucciones, estaban entendiendo algo y tenían mucho interés, ¿no? Posiblemente deben algunas recordar, claro, habrá cosas que no les importaba la interrupción porque no había tanto interés de aprenderlo, pero esa es la diferencia entre un buen aprendizaje y uno mal logrado, ¿no? Lograr que la persona reconozca, ¿no? Genere una expectativa correcta de para qué le va a servir ese aprendizaje en su vida cotidiana o en su vida personal, ¿no? Nosotros teníamos, lo que hemos aprendido, lo aprendemos porque tenemos una expectativa de qué vamos a hacer con lo que vamos a aprender, ¿no? Ustedes están aprendiendo este curso y todas las materias idealmente. Yo espero que así haya sido de su currículum de administración educativa. Las han aprendido porque tienen una clara expectativa de qué quieren hacer como administradoras y administradores educativos una vez que egresen y se titulen. Si ya tienen decisiones o tienen expectativas, por lo menos, de qué les va a servir venir a la universidad y por eso vienen y por eso tienen una construcción del aprendizaje. Pero eso ya lo construimos, ¿no? Digo, nada más estamos repasando, pero me parece muy importante entender, seguir insistiendo en las secuencias didácticas. La de inicio tiene ese propósito, ¿no? Es el momento cognitivo en el que la persona se dispone a poner interés, construyan una motivación, una expectativa y orienta su atención cognitiva al aprendizaje. Eso lo logramos cuando hacemos una actividad de activación, cuando hacemos una actividad para darle la información a la persona sobre lo que va a aprender y en qué se usa, en qué le puede servir en su vida, cuál es el objetivo, el propósito de aprendizaje, qué contenidos se van a desarrollar, cómo va a ser evaluado su aprendizaje y también cuando hacemos una recuperación de conocimientos previos, es decir, qué de lo que ya sabes te sirve para ponerlo en juego con el nuevo aprendizaje que vas a adquirir. Ahora, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Bueno, todo esto a lo mejor es necesario para engancharnos, para poder vincular, ¿no? Estamos haciendo una recuperación de lo aprendido para vincular con lo que vamos a aprender o vamos a intentar empezar a construir como aprendizaje el día de hoy, que es el cuerpo de la sesión. El segundo momento cognitivo es el que la persona recibe, procesa información y la convierte en un saber o lo moviliza como un saber. Este es un momento cognitivo muy complejo, ¿no? Es decir, ya una vez que tenemos la motivación, ya pasamos a esa etapa fundamental, que es el inicio, el momento cognitivo del inicio, la persona sabe que tiene que aprender algo. Entonces, lo primero que percibimos es la información. Información que percibimos por todos nuestros sentidos. Cuando diseñamos un proceso de aprendizaje, tenemos que considerar cómo va a percibir la información la persona. Depende de lo que vaya a aprender. Si se trata de un curso de cocina, posiblemente la información diseñemos el curso para que la información se perciba a través del sentido del gusto, del olfato, del tacto, ¿no? Es decir, a ver, toca los ingredientes, huélelos, saboréalos, y entonces la persona va aprendiendo sobre los ingredientes, sobre las modificaciones que deben sufrir en términos de temperatura, de cocción, y entonces la textura cambia, el sabor cambia,
todo eso es información que le vamos dando, pues a través de los sentidos, o a través de la lectura, o a través del discurso, como es en este caso, ¿no? Así, información que vamos a transmitir a la persona. Tenemos que decidir cuál es el canal o el medio adecuado para transmitir la información. ¿Cómo se la vamos a poner a disposición a la persona? Después, esa información debe ser utilizada, ¿no? Es decir, la neurobiología nos ha demostrado que el cerebro tiene una forma de organizar la información que es útil y desecharla, y dividirla de la información que, perdón, la que no es útil la desecha, y dividir la información que es útil, seleccionarla y entonces guardarla de forma muy selectiva donde el cerebro considera que debe de ir, ¿no? En los espacios de memoria, ¿no? Y hay diferentes tipos de memoria, también duración de la memoria de corto plazo dura muy poco tiempo, hay memoria de largo plazo, hay memoria cristalizada, pero todos estos conceptos de la neurobiología lo que nos enseñan es que si el cerebro, si la persona no hace algo con la información, no la procesa, el cerebro decide que no es relevante, ¿no? Entonces necesitamos procesar la información. Entonces es importante en esta segunda secuencia didáctica, que es el momento cognitivo del cuerpo de la sesión, que las personas reciban información, pero además que la procesen de alguna manera, que hagan operaciones con la información, operaciones mentales, ¿no? Es decir, que hagan síntesis, que reelaboren la información de una manera diferente, que la articulen a través de una estructura conceptual mental, un mapa mental, pero que hagan algo para que, dependiendo del tipo de información y cómo queramos que la asimile, pues le vamos a pedir, es importante desarrollar una actividad o varias que permitan el procesamiento de la información. Y finalmente debe haber un momento para la movilización de saberes, ¿no? Aquí es lo que señala como aplicación de aprendizajes en situaciones reales o cotidianas. Es decir, la movilización de saberes supone que esa información que ya procesamos y por lo tanto que ya logramos que la persona guarde en su memoria, por lo menos en su memoria de trabajo, ¿no? este, Tiene que movilizarse con otros conocimientos y eso es lo que va a permitir, uno, que le dé sentido en su vida cotidiana, que vea cómo va a servir, pero además que se afiance como un aprendizaje y como un saber dentro de su memoria. Es decir, cuando ustedes deciden empezar a andar en bicicleta, pues hay cierta información que procesaron y una vez que la procesaron se suben a la bicicleta y empiezan a caminar, ¿no? Ahí ponen en juego otros conocimientos, ¿no? Como el conocimiento pues el conocimiento de las calles, del camino, el conocimiento de la orientación hacia el norte, otros conocimientos que combinan con la información recién aprendida y que al conjugarlos detonan un proceso mental en el cual el cerebro recupera información que estaba guardada en otros lados y la pone en juego con la nueva. Y en ese momento se convierte en un saber, en un aprendizaje. Están movilizando ya los saberes. Hasta ahí es lo que vamos a entender como secuencia didáctica del cuerpo de la sesión. Después viene el cierre, que es la recapitulación, es la confirmación, la síntesis de lo aprendido, pero eso lo veremos en otro momento y tiene otras actividades. Evidentemente, en el cuerpo de la sesión también hay que diseñar alguna evaluación, evaluaciones que vamos a llamar formativas, es decir, la evaluación que tiene como fin hacer ver a la persona cuánto ha aprendido, ¿no? Ahí vamos a poner en juego el concepto de metacognición, es decir, vamos a hacer, procurar que la persona sea consciente de sus errores, de su proceso de aprendizaje, lo que hace bien y lo que no está haciendo bien, y a partir de esa conciencia que lo logramos con una evaluación formativa, permitirle que corrija, que rectifique o que mejore su proceso de aprendizaje, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en una estrategia integral de evaluación porque se relacionan todas las evaluaciones, ¿no? Entonces, hasta aquí, incluyendo la evaluación, sería el cuerpo de la sesión, pero vamos a trabajar entonces 3 tipos de actividades en el cuerpo de la sesión. Perdón.
la actividad para dar información, la actividad para procesar información y la actividad para movilizar saberes. 3 tipos de actividades y vamos a empezar en esta semana con el diseño de esta secuencia didáctica. Como ven, es importantísimo que sus propósitos hayan quedado bien elaborados, ¿no? Porque de ahí se desprende toda la estrategia de diseño del curso. Y también es importante que sus secuencias de inicio de la sesión, si bien todavía no se entra en materia, aquí ya entramos en materia porque evidentemente estamos hablando de dar información, procesar información y movilizar saberes sobre lo que buscamos que la persona aprenda o logre realizar. Estamos hablando de aprendizajes conceptuales, o de conductuales o psicomotrices, pero toda la información, procesamiento y movilización de saberes tiene que ver con los contenidos del curso. Si bien también en la secuencia de inicio es importante presentar los contenidos, aquí la estrategia ya se trata de transmitir la información de los contenidos y hacer que se convierta en un saber, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar nada más recordándoles lo importante de que trabajando en orden debemos tener una buena secuencia de inicio. De otra forma, ya el curso empieza a tener fallas, ¿no? Si no trabajamos bien la definición del propósito, si no trabajamos bien la secuencia de inicio, aquí ya vamos a empezar a enfrentar algunos problemas, porque obviamente en el propósito se desprende también los contenidos temáticos, dependiendo de qué queremos que se logre, que logre hacer la persona o que logre aprender, pues esos son los contenidos que vamos a introducir. Entonces, pues esta es la secuencia. Aquí en este círculo se presenta la secuencia empezando de izquierda a derecha a partir de nueva información, de cómo se construye el momento cognitivo de la secuencia didáctica del desarrollo de la sesión. Entonces, primero damos información. Tiene que ser información nueva. Es decir, no cualquier información es útil para todas las cosas. Eso pues parece bastante obvio, pero la información que la persona ya tiene sobre algo es algo que ya había aprendido antes, ¿no? Entonces, de repente, es importante y es útil en la secuencia de inicio, por ejemplo, hacer actividades para la recuperación de conocimiento sobre, bueno, ¿y tú cuánto sabes sobre reparación de motores? ¿Cuánto sabes sobre administración? ¿Cuánto sabes sobre planeación? ¿Cuánto sabes sobre diseño de estrategias didácticas? Pero eso no va a ser suficiente. Si una persona sabe mucho y lo detectamos en el momento del diagnóstico, en el momento de la secuencia de inicio, entonces lo que tenemos que hacer en esta secuencia es darle aún más información. Posiblemente aquí ya tendríamos que identificar que algunos participantes en un curso puedan tener que dar tratamiento diferente. Por eso es que casi siempre manejamos, muchos de ustedes, algunos de ustedes nos preguntan siempre si la bibliografía complementaria es obligatoria. Bueno, justamente por eso es útil manejar diferentes niveles de información. Es decir, aquellos estudiantes o participantes, si se trata de un curso de capacitación, que que están iniciando o que tienen muy poca o nula información sobre lo que se va a aprender, pues claro, hay una información básica, una literatura, ¿no? Cuando se trata de información que se transmite por vía escrita, una literatura básica, ¿no? Que puede haber también videos, materiales didácticos, que son información básica para aquellos que se introducen apenas desde cero a un tema. Pero cuando alguien ya conoce algo sobre el tema, entonces es importante darle algo más. Entonces, para quienes nunca habían tenido una respuesta clara, bueno, ¿por qué tenemos información básica y complementaria? Bueno, aquellos que para quienes la información básica ya no les es tan ajena, ya conocen mucho de ello, es importante que tengan nueva información. Sin nueva información no hay aprendizaje. Es por esa razón. Es decir, alguien dice, bueno, yo puedo aprender en este curso y qué bueno que ya sé casi todo lo del curso y entonces ya no me va a costar trabajo. Bueno, lo ideal es que tuviera alguna información adicional para que realmente tuviera un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que la nueva información puede darse por diferentes métodos, ¿no? O diferentes medios. Idealmente, pues lo usamos por múltiples medios, ¿no? Es decir,
la confluencia de recursos visuales, auditivos, es decir, videos, texto, infografías, ayuda mucho por el tema de los preferencias de aprendizaje, ¿no? Hay personas que prefieren estudiar o aprender o recibir información de forma escrita, leyendo, hay quienes prefieren los videos, hay quienes prefieren un podcast. Entonces, entre más diferenciación tengamos los recursos, pues más fácilmente es para todo tipo de personas el adquirir la información. Ahora, el segundo momento o la segunda actividad que hace una persona o intelectualmente, la segunda etapa que hace una vez que recibe información es que esto le llamamos concepto integrador en la teoría del constructivismo, ¿no? La persona estructura un conocimiento previo a partir de, de la nueva información. Este se llama un concepto integrador, ¿no? Integrador porque va poniendo en juego también información que tiene previamente, ¿no? Seguramente la mayoría de ustedes cuando está leyendo un libro, cuando está viendo un video, cuando está repasando estos videos de las clases y está escuchando con atención alguna información, seguramente le viene a la mente algo que dice, ah, esto se parece a esta otra cosa que también aprendí, o esto se puede relacionar y les empiezan a, esto se relaciona con estas otras informaciones que tengo, que he aprendido en otros lugares, o en otros momentos, o en otros cursos. Eso es el concepto, ahí se va construyendo el concepto integrado, es decir, cada persona construye su concepto, ¿no? Si bien los conceptos es la información que le transmitimos, puede ser, ¿no? El concepto de aprendizaje, el concepto de momento cognitivo, el concepto de secuencia didáctica, ¿no? Que estamos viendo aquí, cada una de ustedes va construyendo de forma individual el concepto en su mente, es su propia construcción del concepto, están integrando la información en la construcción de un concepto. Después viene la etapa de asimilación, es decir, tanto la nueva información o el nuevo conocimiento este, se vuelve algo transformado, es decir, esto es cuando ya manipulamos la información. El concepto que ustedes reciben, una vez que procesan la información, lo reexpresan de manera muy personal, es decir, cada uno, cada una con la información que previamente tenía, ¿no? Estas ideas que van combinando, que dicen, ah, yo creo que esto se relaciona con estos elementos, se puede integrar con estos otros elementos que ya conozco, van transformando, van dándole una forma muy particular a su proceso de aprendizaje. Entonces, cada uno aprende, cada uno asimila el conocimiento de forma distinta, pero esa asimilación solamente sucede cuando procesan la información, es decir, cuando empiezan a trabajar con la información, hacer una actividad como un cuadro sinóptico, como un resumen, una síntesis, cualquier actividad, dependiendo también de lo que quiera, del conocimiento que queramos construir, pero cualquier actividad que permita procesar, reexpresar la información recibida, que ya pasa del concepto integrador a la asimilación, hace que la persona lo reconvierta en una versión propia de ese conocimiento o de esa información. Y finalmente, ese es cuando ya se construye un nuevo conocimiento, es decir, es el momento en el cual el aprendizaje se vuelve significativo porque movilizamos los saberes. Es decir, ahora que ya aprendimos algo, tenemos alguna información, lo tenemos que usar. Ese conocimiento aplicado en la práctica, ¿no? Hay una praxis del conocimiento, ya sea que sea un conocimiento sumamente práctico porque es manual, es psicomotriz y se trata de reparar un motor o de elaborar un pastel y entonces pongo mi psicomotricidad en movimiento, ya sea que sea un aprendizaje conductual, ¿no? Ya sea que después de un curso de valores o de derechos humanos yo concluyo que las conductas correctas, socialmente correctas, y que me permiten relacionarme mejor con otras personas, que las demás personas me valoren de forma distinta, tiene que ver con cómo me comporto. Entonces empiezo a experimentar esas conductas, modifico mis conductas, entonces es cuando el aprendizaje, la experiencia que obtengo al hacerlo, es cuando ese aprendizaje se vuelve significativo, o si se trata de una clase, un conocimiento de tipo conceptual, es cuando este concepto lo analizo con elementos de la realidad. Es decir, si yo
si estamos aprendiendo, por ejemplo, aquí a dar un curso, es hasta que ustedes diseñan su propio curso y lo implementan, lo imparten, es cuando en ese momento se vuelve significativo, porque ahí movilizan todos sus saberes, no solamente aquellos que están adquiriendo nuevamente, sino aquellos que ya sabían y que entonces integran con los nuevos, ¿no? Es decir, también los conocimientos que tienen sobre la locución, sobre sobre la comunicación, sobre cómo dirigirse, cómo hablar en público. Todos esos conocimientos se ponen en juego junto con los conocimientos de la impartición de un curso. Y entonces el momento que lo realiza se vuelve significativo y se consolida el aprendizaje. Este ciclo es el que tenemos que intentar cubrir de la mejor forma en la secuencia del cuerpo de la sesión. Bien, pues por lo tanto, bueno, aquí vamos a ver cuáles son los elementos didácticos. Aquí hay una redundancia porque dice didácticos, didáctica otra vez, o sea, hasta dos veces, del estándar Conocer 647 para propiciar aprendizaje significativo. Uno, tenemos que diseñar, por lo tanto, esos son los elementos, puede tener más, pero estos vamos a considerarlo como los mínimos, porque son los que el estándar de competencia que estamos tomando como referencia para este curso nos señala como lo que es lo mínimo para poder tener un curso que cubra todo el proceso de la secuencia didáctica del cuerpo, ¿no? Que es decir, todo lo que hemos señalado. Uno, debe haber una actividad para recuperar la experiencia de conocimientos previos. Esto ya lo hicieron en la secuencia de inicio. Debe haber una actividad para dar información y para procesamiento de esta. Porque lo que pueden ser dos actividades, ¿no? Lo que pasa es que a veces es la misma actividad porque a veces en el mismo momento que les damos información, les pedimos que la procesen, ¿no? Porque les damos una lectura, por ejemplo, decimos lee la lectura y a continuación realiza una síntesis de la misma. O a continuación haz un cuadro sinóptico, o a continuación haz un mapa mental. Entonces, puede ser que sea la misma actividad o puede ser que sean dos actividades si las separamos, porque posiblemente la actividad para dar información sea una actividad como esta, una actividad instruccional donde damos información, ¿no? Es decir, una clase. Bueno, una clase en el sentido de que vamos a brindar información de forma verbal. Entonces, esa es una actividad y la otra sería, pues ya lo que las personas deben de realizar. Entonces, pueden ser dos o puede ser una sola, pero debemos lograr ambas cosas. Una actividad que dé información y procese y haga que las personas procesen la información. Y además, una actividad para la movilización de saberes, es decir, la actividad en la cual ya pongan en práctica, ¿no? Ya sea una conducta, ya sea un concepto que lo apliquen en la realidad o algo psicomotriz que ejecuten el desempeño que se está solicitando. Eso es la movilización de saberes. Vamos a ver con detalle cada uno de estos elementos que nos va pidiendo el estándar. Como les digo, puede tener más actividades, es decir, puede ser que las actividades para dar información sean múltiples, ¿no? No solamente es una lectura, además hay que ver un video, además hay que hacer una exposición del docente sobre el tema, además hay que pedirles, bueno, y para procesar información pueden ser también diferentes actividades, pero debemos tener por lo menos una para cumplir con el estándar, porque es lo que se supone que debe hacer un docente o un diseño debe contener, diseño del curso, para que la persona logre la movilización de saberes y el aprendizaje significativo. Bueno, los elementos del cuerpo de la sesión, según lo que señala igualmente el estándar de competencia, pues debe estar indicado en la guía didáctica que se trata del cuerpo de la sesión. Eso es una indicación, ¿no? Igualmente que cuando hablábamos de la secuencia de inicio, si cuando están presentando su planeación, cuando diseñan su planeación es en formato de tabla, entonces en su tabla deben tener un subtítulo o un cintillo, algo que diga aquí empieza la secuencia didáctica de cuerpo de la sesión. Debemos tener lo mismo para la secuencia de inicio, es decir, aquí empieza la secuencia de inicio, están las actividades y después debe haber un momento donde se señala aquí empieza o simplemente es el título, secuencia de cuerpo de la sesión. Debe tener al menos una actividad para procesamiento de información y para brindar información, obviamente. Y debe tener al menos una actividad para movilización de saberes
y debe incluir al menos una estrategia de evaluación, que es en este caso la que llamaríamos evaluación formativa. Obviamente, todas estas actividades deben estar de forma transversal atendiendo a los contenidos temáticos. A diferencia de la secuencia de inicio, donde ahí los contenidos temáticos no se desarrollan, aquí se desarrollan los contenidos temáticos. Cada información que damos o que solicitamos que se procese tiene que tener que ver con algún contenido temático y avanzar de acuerdo al plan de los contenidos. Debemos definir el tiempo, igual que en todas las actividades, cuánto tiempo consideramos que se va a realizar toda la secuencia didáctica y cada una de las actividades. Por eso es parcial y total. Y señalar los materiales y equipos requeridos. Recuerden que esto es muy importante porque como en toda planeación, debemos estar muy claros de cuáles son los recursos con los que efectivamente contamos, ¿no? Es decir, un curso de altísima calidad pues puede resultar muy caro en términos de los materiales, equipamientos que estaríamos necesitando. Entonces tenemos que ser muy razonables en términos de el diseño del curso para saber con qué materiales y equipos sí podemos contar y por lo tanto cómo podemos planificar un curso que sea viable, ¿no? Que se pueda lograr un aprendizaje, pero que también se pueda implementar de acuerdo a lo planeado. Bien, este es entonces el desarrollo cognitivo para el procesamiento de información, que es la primera actividad. Es decir, la actividad de procesamiento de información, tenemos que asegurarnos que pase todo esto, ¿no? Es decir, este ciclo ya no es para todo el proceso de aprendizaje significativo, sino solamente para el procesamiento de información. Debemos lograr que la persona tenga atención. Eso evidentemente es fundamental si la persona no está recibiendo la información, si no lee con atención, si no hace una lectura de comprensión, si no hace una escucha atenta del docente o de un video, pues la información no se va a recibir correctamente. Entonces debe haber almacenamiento de información, ¿no? Fíjense qué importante es esto porque de repente yo he escuchado debates, seguramente ustedes también, y por eso lo menciono, en el cual se ha señalado que el aprendizaje significativo no debe tener nada que ver con la memoria y el almacenamiento de información. Y bueno, es que es todo lo contrario. Efectivamente, no se trata solamente de que una persona memorice algo y con eso nosotros pensemos que ya aprendió. Eso sería un error, en efecto. Pero lo que no quiere decir que la persona no deba tener nueva información para obtener un aprendizaje. Es más, no puede haber un aprendizaje sin información nueva. Si en la memoria no se recibe nueva información, no sucede un aprendizaje en realidad. Entonces, el almacenamiento de la información no basta con dársela escrita o en un video. Debemos lograr que la persona esté atenta y la persona procurarle dar condiciones a las personas para que puedan tener la atención necesaria para asimilar la información, es decir, entenderla y recordarla, ¿no? No solamente la memorización es el aprendizaje, pero si no puede recordarla, pues no va a suceder un aprendizaje. Entonces, ahora, el segundo punto es en recuperación, el tercero sería la recuperación de la información previa. Es decir, la persona debe poder asociar esta nueva información con información que ya había aprendido en otros momentos. Esta vinculación de dos momentos de información, la nueva información con la anterior, hace que el cerebro las vincule, ¿no? Y entonces el cerebro identifica que la información nueva es valiosa, porque estamos abriendo un espacio de la memoria donde ya tenemos información, recuerdos, ¿no? Ya recordamos cosas que se vinculan o se relacionan con lo que estamos aprendiendo ahora. Luego, el uso de estructuras cognitivas previas, es decir, aquí, por eso es importante el procesamiento de informaciones como una actividad individual, es decir, cómo las personas han aprendido, las cosas que han aprendido antes es importante. Por eso los estilos de aprendizaje, por eso muchas cosas que ponemos en juego en el diseño de una actividad para procesamiento de información, ¿no? Es decir, cómo aprendió las estructuras previas,
estructuras cognitivas previas es cómo la persona ha aprendido antes. Si yo he aprendido a través de estar asociando ideas que escucho o estar haciendo cuadros sinópticos o estar haciendo resúmenes, eso es lo que debemos privilegiar, ¿no? Y bueno, entonces debe haber un procesamiento en formas concretas, es decir, expresarlo en algo para que entonces sí la persona cierre el ciclo del procesamiento de la información. Entonces, ¿cuáles son los medios para dar la información? Vamos por partes, ¿no? Primera parte, tenemos que dar la información, ya lo había mencionado, pues puede ser a través de la exposición del docente, con lecturas, con medios audiovisuales o la búsqueda de la persona, es decir, la solicitud de la investigación documental, que la misma persona busque información sobre el tema, es alguna forma también en la cual adquiere la información. Evidentemente, estamos pensando en cursos muy conceptuales, como los que damos en administración, pero si el curso que van a diseñar es más psicomotriz, pues a lo mejor la información se le da a través de una demostración, ¿no? Decir, a ver, mira, te voy a enseñar, ¿no? Cómo se arma un motor, te voy a explicar, o a enseñar, a demostrar cómo se aplica una técnica de cocina, cómo se aplica una técnica de preparación de algo, ¿no? Como si es un curso de encuadernación, pues, cómo se encuaderna, pues te lo tengo que demostrar y esa es una forma de transmitir la información, ¿no? Si hay información como el reconocimiento de ingredientes en cocina, que tiene que ver con los sentidos más bien del gusto, del tacto, del olfato, ¿no? Entonces, la información se recibe a través de oler, a través de probar, a través de tocar cosas, ¿no? Y dependiendo del tipo de contenido, es que vamos a elegir la forma de dar información, pero las que son más recurrentes en los cursos que normalmente por la temática de la licenciatura que ustedes han cursado, pues serían estos los medios más recurrentes, ¿no? Lecturas, videos, exposición del docente o investigación del propio estudiante. Bien, ahora, ya que dimos información, no basta con eso. Ahí es donde las nuevas teorías del aprendizaje significativo nos llaman la atención de que ir más allá de la información. No basta con que nos repita un concepto que leyó. Lo leo, lo memorizo y lo repito. Eso es insuficiente. Tiene que movilizar la información, hacer un proceso intelectual con ello, ¿no? Entonces, aquí son algunos ejemplos, pero todo recurso sirve, ¿no? Desde subrayar la lectura, es decir, a ver, pues procesa la información subrayando lo más importante, ¿no? Hasta elementos ya más avanzados como puede ser el cuadro sinóptico, el mapa conceptual, el mapa mental, la síntesis de un texto, ¿no? Un esquema, que es, digamos, algo muy parecido al cuadro sinóptico, pero que es algo desarrollado con mayor libertad, ¿no? Este, pero desde elementos elementales podemos hacer, si se trata de eventos históricos, una línea de tiempo, ¿no? A ver, organiza, estructura de forma cronológica cómo suceden los eventos en una línea de tiempo, ¿no? Haz un cuadro sinóptico de acuerdo a la agrupación de conceptos relevantes con los secundarios, ¿no? Haz un mapa conceptual o un mapa mental de acuerdo a cómo tú, de forma personal, organizaste la información. Haz un resumen o una síntesis del texto o de la película o del video o de la información que recibiste, haz una nota, ¿no? Y entonces todos estos elementos le ponen el reto a la persona, le exigen intelectualmente que la información que recibe la convierta en otra cosa muy concreta, un esquema, un mapa conceptual, un resumen, ¿no? Entonces, esta conversión de la información es el procesamiento de información. Nos asegura, evidentemente, igual que en las evaluaciones, ¿no? Este, no podemos ver el procesamiento de información, así como no podemos ver el aprendizaje, pero podemos ver la evidencia de que logró hacer un procesamiento de información a través de este elemento concreto, que es el esquema, el mapa conceptual, el resumen, ¿no? Cuando un estudiante le decimos, haz esta lectura y luego elabora un resumen, y nos presenta el resumen, evidentemente no vemos el procesamiento de información, pero lo que vemos es, la evidencia de que hizo un procesamiento de información. Arriba mis audífonos. Arriba.
Entonces, estos son los elementos que, y bueno, en realidad cualquier otro recurso didáctico nos puede servir como procesamiento de información, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, son los más recurrentes, los que estoy poniendo aquí, y que son conocidos por ustedes, eh, pero son elementos que tienen que ver con información más de tipo conceptual. Evidentemente que si la información, nuevamente, los ejemplos de la cocina o de la reparación de un motor, la información que recibe la persona es más bien de tipo psicomotriz o de tipo conductual, pues posiblemente la información se debe dar de otra forma y procesar de forma distinta, ¿no? Como es el caso de las actividades que tienen que ver con demostración e imitación, ¿no? Si estamos preparando un pastel, pues a ver, ¿cómo va a procesar la información la persona? Pues podemos decir, a ver, yo lo hago y tú replica lo que estoy haciendo. Al estar replicando la información que recibe a través de ver cómo se hace, es otra forma de movilizar, perdón, de procesar información, ¿no? También puede ser que le pidamos que clasifique ingredientes, ¿no? A ver, clasifica los ingredientes. ¿Este ingrediente de qué tipo es? ¿Es de tipo picoso, salado, dulce? ¿No? Entonces pone en juego la información que recibe por los sentidos y hace una clasificación a partir de, digamos, y es otro tipo de productos, otro tipo de evidencias, las que le vamos a pedir, pero en este caso estas son las más usuales cuando los cursos son como los que estamos teniendo aquí de tipo conceptual, ¿no? Bien, ahora, ya que logramos esto, como les repito, puede ser que haya varias actividades de procesamiento de información, ¿no? Así como puede haber varios temas, ¿no? El tema uno supone cierta información, hace un procesamiento de ella. El tema 2, otra información, hay que hacer un procesamiento de la misma, pero debe llegar un momento donde toda esa información debe aterrizar en la movilización de saberes. ¿Qué debemos entender por movilización de saberes? Bueno, aquí igualmente lo que presento son una serie de elementos que nos permiten construir un aprendizaje a través de la movilización de saberes. La movilización de saberes hace que el aprendizaje se vuelva permanente, ¿no? Ya sea a través de la convivencia, de la socialización, de el uso o el manejo de la información en situaciones concretas, como está aquí planteado, ¿no? El manejo de situaciones. Todo esto contribuye a que el conocimiento se vuelva permanente, ¿no? Pero lo importante de la movilización de saberes es que la persona utiliza todas sus habilidades al mismo tiempo. Es decir, cuando a alguien le enseñamos a preparar un pastel, ¿no? Y lo prepara, ustedes han notado seguramente que van a un curso o aprenden o estudian juntas con varias compañeras, aprenden algo juntas y alguien lo aprende más rápido o lo aprende mejor. Y nos preguntamos, ¿por qué esta persona, si recibimos el mismo curso y sacamos la misma calificación, aprendimos lo mismo, por qué esta persona le sale mejor el pastel que a mí? De repente alguien puede decirle, a ver, vamos a darles una lección a todos sobre cómo reparar un motor. Invariablemente alguien lo va a terminar reparando mucho mejor que otra persona. ¿Cuál es la diferencia? Es esta movilización de saberes. Es decir, porque se ponen en juego otras habilidades que ya traían y que son favorables para ese aprendizaje, para ese momento de movilización de saberes en particular. Es decir, una persona que a lo mejor prepara el pastel de forma más adecuada, es porque cuando llegó, aprendió y en el momento que moviliza sus saberes, pone en juego también otras habilidades que ya tenía. Por ejemplo, puede tener mejor sentido de la estética que otro y entonces la decoración le queda mucho mejor, ¿no? Porque, pero eso no era el contenido del curso y sin embargo, a la hora de movilizar los saberes, pone en juego todos. Pero el momento de poner en juego todas las habilidades que pueden servirle para esa experiencia que le vamos a poner como reto de aprendizaje, esa experiencia en la que moviliza todos los saberes, no solamente los que aprende, sino los que ya tiene y que le son útiles para complementar esa actividad o esa experiencia que ya se vuelve significativa en el momento que la pone en práctica. Entonces, todos esos elementos le permiten hacerlo significativo, hace que todo, que le cobre sentido para su vida, ¿no? El cerebro es una
Otra de las cosas que nos enseña la neurobiología es que el cerebro está seleccionado, o sea, hemos evolucionado un cerebro que está entrenado, preparado para la sobrevivencia. Entonces, solo aquellas cosas que son prácticas, útiles, por eso el aprendizaje significativo se basa en llevar a la experiencia el aprendizaje. Y obviamente tiene que ser práctico y útil. Si no te sirve, no es significativo, es decir, no es un aprendizaje que tu cerebro va a considerar necesario, ¿no? A menos que te genere una emoción. O sea, por ejemplo, aprendemos arte justamente por eso, ¿no? Alguien va a decir, es que el arte no te sirve para sobrevivir. Pues no, pero te sirve para desarrollarte emocionalmente, ¿no? O sea, si no te sirve para un desarrollo emocional, para generar emociones positivas, si no te sirve para el desarrollo práctico, salir adelante, sobrevivir, si no te sirve para el trabajo, para la convivencia, pues tu cerebro no lo va a considerar importante, ¿no? Esa es la movilización de saberes y ese es el momento que debemos construir. ¿Cómo logramos una movilización de saberes? Pues no solamente hay que pedirle que realice la actividad, ¿no? Decimos, a ver, ahora tú repara el motor. Bueno, esa es una forma, digamos, muy lógica, muy intuitiva de cómo hacemos una movilización de saberes, en el caso de que fuese una clase de eso, ¿no? Un curso sobre eso. Pero además de eso, tendríamos que poner en juego algún elemento de socialización, por ejemplo, ¿no? Si, a ver, repárenlo de forma, ¿no? Colectiva. Ponemos a un equipo, a 2 o 3 personas, a reparar el motor. Eso hace que empiecen a dialogar, que convivan, ¿no? Le damos este elemento de socialización y entonces el aprendizaje se vuelve una experiencia más significativa, ¿no? Si convive, si hay elementos de socialización y además pone en juego otras habilidades de vida, entonces logramos que el aprendizaje se vuelva significativo. Cuando son elementos muy conceptuales, pues tendremos que lograr que la persona los ponga en juego elaborando alguna actividad intelectual, como puede ser, pues por eso es que ustedes muchas veces les piden un ensayo al final de un curso, ¿no? Pero bueno, el ensayo generalmente debe incluir los temas aprendidos y la movilización de saberes es cómo aplicas, cómo usas la reflexión para incorporar los nuevos conceptos en algo que sea una experiencia útil en tu vida, ¿no? Evidentemente, si hacen un ensayo demasiado abstracto sobre algo que no acaban de entender o sobre elementos que no conocen, ¿no? Por eso casi siempre se les pide que se hagan cosas referentes a su experiencia laboral, ¿no? Si son cosas sobre elementos que no conocen, ¿no? Pues evidentemente lo significativo queda muy poco probable de que se afiance, ¿no? Pues tenemos que construir la experiencia. Y la experiencia, en la medida de lo posible, debe incluir socialización, convivencia, ¿no? Una actividad social y además una experiencia con el ejercicio o el contacto hacia la realidad o hacia lo que le va a ser útil a la persona. Bien, bueno, este es un ejemplo de cómo esta ilustración nos hace abonar, ¿no? Nos hace identificar todos los elementos que se ponen en juego cuando alguien hace una movilización de saberes, ¿no? Es decir, aquí tenemos una persona que tiene, cuando el curso puede ser sobre liderazgo, ¿no? O sobre su resolución de problemas, pero en su vida real todos los elementos se ponen en juego, ¿no? Si le decimos, a ver, ahora ve a una organización y resuelve un problema. Y después vienes y me haces un informe de cómo lo resolviste y qué resultados obtuviste. Ese sería un excelente ejercicio para un curso de resolución de conflictos, ¿no? De movilización de saberes, porque lo estoy llevando a una situación real y ahí va a tener que poner en juego no solamente lo que aprendió sobre resolución de conflictos, sino también lo que puede saber de liderazgo, lo que pueda saber de comunicación, lo que pueda saber de colaboración, lo que pueda saber de resiliencia, de empatía, de asertividad, de gestión de información, de creatividad. Bueno, todo lo que le sirva para resolver el problema lo va a tener que poner en juego y entonces hace que su aprendizaje particular para resolución de conflictos se haga significativo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando me presenta la evidencia de la movilización de sabores, lo que sería el informe, yo podré ver, el evaluador, la persona que da el curso podrá ver si efectivamente movilizó correctamente o movilizó de forma suficiente por lo menos el conocimiento que quería que se aplicara, ¿no? Que era la resolución de conflictos. Desde cómo identificó el conflicto, quiénes son los actores, cuáles eran las causas de conflicto, cuáles eran las posibles
elementos o formas de solución y cómo se soluciona. Y esa es, digamos, una forma de diseñar una actividad de movilización de saberes. Evidentemente, no siempre podemos, es lo ideal, pero no siempre podemos lograr que una persona vaya a un contexto así tan inmediato, tan real, pero sí podríamos hacer ejercicios como simulaciones, como estudios de caso, como casos prácticos, ¿no? Como ejercicios, como elaboración de proyectos, ejercicios de, como, por ejemplo, lo que hacen ustedes es un ejercicio práctico, ¿no? Así es lo que llamamos ejercicio práctico, es decir, algo que tendrían que hacer en la realidad, aunque en realidad están en un contexto controlado a través del curso, pero cuando vayan a diseñar un curso en una escuela de media superior o superior, pues justamente van a seguir estos pasos, espero, tal y como los estamos viendo aquí, ¿no? Bien, estos serían los elementos, ¿no? Eh, bueno, aquí obviamente algunos ejemplos, se me estaba pasando esto, algunos ejemplos de lo que podemos usar cuando no podemos hacer que la persona vaya y viva una experiencia muy directa, pues podemos proponer proyectos, ¿no? Es decir, diseñamos un proyecto o que la persona diseñe un proyecto para un contexto real, decir, a ver, dentro de una organización, por ejemplo, una universidad, ¿qué proyecto propones? Haz un proyecto para resolver sus problemas de administración o de planeación o de estrategia, o depende de lo que estemos enseñando, y ese proyecto que elabora es una forma de movilizar sus saberes, ¿no? También podemos plantear problemas, ¿no? Es decir, ¿cómo resuelves el problema? De forma simulada, es decir, no que vaya, obviamente, lo ideal es, como les decía en el ejemplo anterior, que fuese a una organización donde hay un problema y lo resuelva o nos presente una alternativa de solución. Ahora, si no podemos hacer eso, lo simulamos, ¿no? Y bueno, finalmente el estudio de caso. La virtud del estudio de caso es que debe recuperar casos reales, ¿no? Es decir, no inventados. Es decir, tomamos elementos de la realidad, los documentamos y los llevamos al aula. Decimos, a ver, ahora en este caso, ¿qué elementos podemos usar de lo aprendido para dar una respuesta? ¿No? Y entonces es una forma de obtener con elementos controlados una respuesta que lleve a la persona a la movilización de saberes. Bien, ahora sí, bueno, me faltaría ver aquí, ¿no? Lo que les había prometido, pues, ¿cuál sería la forma de elaborar la guía didáctica? Bueno, esta es una recomendación, este, no necesariamente tiene, hay otros formatos, ahorita, sí, ahorita les puedo mostrar otros ejemplos, pero digamos, esto sería lo que como mínimo deberíamos incluir para que se apegue al estándar de conocer. Uno, aquí como pueden ver, pues si lo hacemos en forma de tabla, pues aquí está en una tabla de 4 columnas, que perfectamente lo podemos hacer en un Word, ¿no? Bueno, evidentemente debe tener antes de esto su secuencia de inicio, su encabezado, como lo hemos comentado en las sesiones anteriores, pero nosotros podemos decir, a ver, pues aquí empieza la secuencia del cuerpo de la sesión. Ya está indicado, eso es un elemento importante en el estándar. Debemos indicar cuáles son los temas y subtemas que atienden las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, por ejemplo, pues, si es el tema 2, entonces, bueno, si es el tema 1, deberíamos poner las actividades del tema 1, después las del tema 2 y las actividades del tema 2, después el tema 3 y las actividades del tema 3, etcétera, ¿no? Bueno, aquí podemos tener estos temas, por ejemplo, y tenemos que diseñar una actividad para dar información, ¿no? Por ejemplo, aquí la actividad puede ser, se presentará el video llamado tal, se presentará la clase a partir de exposición del docente, se realizará la lectura del texto fulano de tal, se pone la cita, ¿no? Entonces aquí presentamos la actividad para dar información. A veces, como decía, pues la misma actividad incluye el procesamiento de información, entonces una sola, o a veces son dos, ¿no? Una para dar información y otra para el procesamiento de la información, ¿no? Por ejemplo, aquí está el ejemplo, pues actividad, exposición del docente, definición del tipo de actividad, actividad instruccional expositiva, ¿no? Estos son los elementos que debemos ir incorporando. Descripción de la actividad, esto es muy importante porque el estándar, aunque sea una actividad muy pequeña como entregar un texto, el estándar de competencia tiene como requisito que se describa la actividad. Entonces tenemos que describir, ¿no? Por ejemplo, aquí es una actividad muy sencilla también, el docente expone, ¿no? El tema. Bueno, pero si esa es la actividad, la descripción de la misma es
Pues igual de sencilla, pero el docente desarrollará el tema apoyado en presentación PowerPoint, cerrando con un resumen. Esto sería la descripción de la actividad. Tenemos que hacer un cálculo del tiempo, 30 minutos, el tiempo total de la sesión, 90 minutos. Recuerden que el estándar de competencia nos exige que definamos tanto el tiempo parcial de la actividad, 30 minutos de exposición, como el tiempo total de la sesión, de un total de 90 minutos. Y esto que es muy importante, los recursos que vamos a usar. ¿Qué recursos vamos a usar? Proyector, computadora, cables de conexión, presentación PowerPoint, plumones y rotafolio. Si no ponemos los recursos, pues la planeación no está completa. Entonces, este sería de forma muy sencilla. Digo, puede haber una planeación más completa, pero estos serían los elementos. Habría que agregarle tal vez la evaluación, ¿no? En otro momento, pero esa puede ser también una actividad, ¿no? Es decir, la actividad de evaluación puede señalarse como actividad de evaluación, describirse, etcétera, ¿no? Como está ahí, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, además de procesamiento de información, además de dar información, debe haber una actividad para procesamiento de información. Aquí en este ejemplo viene dividida la de brindar información de la de procesamiento. Y aquí el ejemplo es actividad, elaborar una línea de tiempo. La definición de la actividad es actividad por equipos, ¿no? Y la descripción, que es importante porque lo requiere el estándar. Pues hay que hacer la descripción de qué es lo que van a hacer. Los estudiantes por equipo se elaboran una línea de tiempo que ordene los pasos para el diseño de una matriz de indicadores de resultados, porque el tema es indicadores de resultados. El tiempo, ahí tenemos que definir tiempo parcial, 20 minutos, es decir, ese es el tiempo que va a durar la actividad de procesamiento de información. El tiempo total de la sesión de 90 minutos. Los recursos que vamos a usar, incluyendo los lápices. Entre más detallados sean los recursos que usamos, más viabilidad podemos valorar en la implementación de nuestro curso y menos errores o menos faltantes vamos a tener, ¿no? Bueno, finalmente, la actividad de movilización de saberes, algo congruente con el tema de indicadores de resultados, pues podría ser una propuesta de indicadores, ¿no? Actividad, proyecto, por ejemplo, una propuesta de indicadores, definición del tipo de actividad, pues actividad por equipo y la descripción. Nuevamente importante que pongamos alguna descripción. Los estudiantes por equipo se elaboran una propuesta de 4 indicadores, fin, propósito, componente y actividad para un programa presupuestal que descarguen de la página de Coneval. Además, pues aquí viene ya la actividad con la fuente de la información. Igualmente tiempo, 30 minutos es el tiempo parcial de un total de 90 minutos que dura la clase, ¿no? Recursos, rotafolio, plumones, red de internet, ¿no? Entonces, está muy claro cómo esto sería como la parte mínima, ¿no? Voy a dejar de compartirles esta. Les quiero compartir otro ejemplo, nada más que es un poco más elaborado, porque el que puse en el PowerPoint es, digamos, el que contiene los mínimos, pero es muy sencillo, pero no me gustaría que asuman que esa es la limitante o que esa es la única forma, ¿no? Por ejemplo, este sí es una planeación, digamos, verdadera. Tiene más elementos de los que contiene el estándar, como pueden ver, voy a ir hasta la parte del encabezado. Es una planeación de un bachillerato. Hay elementos que pues el propio subsistema les demanda, ¿no? Es decir, no necesariamente vienen en el estándar de aprendizaje. Aquí viene la asignatura, el número de sesiones, por ejemplo, el número de sesiones, bueno, el campo disciplinar tampoco lo pide, ¿no? El grupo, son elementos que pide más bien la institución, pero que si están, no es algo que se vaya a penalizar. Es decir, si alguna de ustedes se quiere evaluar en un estándar de competencia, ya sea una guía didáctica que contiene más elementos de los que pide, tampoco pasa nada. Pasaría si contiene menos elementos de los que se pide. Entonces, podemos hacer una guía didáctica mínima como la que presenté en el PowerPoint o con muchos más elementos, ¿no? Que pues sean necesarios de acuerdo al modelo educativo de cada organización. Permítanme nada más brincarme el encabezado porque pues ya sabemos cuáles son los elementos, ya los repasamos que pide el estándar, puede tener más, ¿no? En este caso pues tiene pide que se pongan varias competencias, ¿no? Con su clave, competencias genéricas, competencias profesionales, pero tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí
aquí lo estoy poniendo hasta arriba, las actividades de apertura o de inicio de la sesión, también se llaman de apertura, pero en el estándar le vamos a llamar de inicio de la sesión. Tiempo total es el tiempo total de la clase, ¿no? Y fíjense cómo aquí también está valorando el tiempo de la, a ver, no sé si puedo usar voy a intentar usar la herramienta del apuntador, pero no quiero rayar, nada más quiero el apuntador. Creo que es este. Entonces, aquí podemos ver que no, sí rayé. Bueno, aquí tenemos indicado los 5 minutos. Bueno, ya le voy a deshacer lo rayado. Bueno, pues voy a usar el lápiz. Aquí está el tiempo de la actividad. Obviamente aquí está también los recursos, ¿no? Presentación de PowerPoint. Aquí podría tener más recursos. Creo que PowerPoint no es el único recurso que se está utilizando. Material, cuestionario impreso. Bueno, es que separa recursos de materiales, instrumento, técnica. Y bueno, digamos, la modalidad y la evaluación son cosas que la evaluación y su modalidad vamos a ver después, pero aquí está descrita la actividad. El docente por medio de una presentación PowerPoint, esta es la actividad. Bueno, la actividad es esta, se llama cuestionario sobre conceptos básicos para el estudio del fenómenos sociales, y aquí tenemos la descripción de la actividad, que es algo irreductible, por lo menos en el estándar de competencia. El docente por medio de una presentación PowerPoint expondrá los contenidos básicos para el estudio de fenómenos sociales de manera de repaso. Tiempo de exposición, 15 minutos. Y recurso presentación PowerPoint. Luego viene otra actividad, actividad de activación o enlace de conocimientos. Déjenme quitarlo rayado porque no se queda en la pantalla. Y, por ejemplo, quiero irme directamente hasta déjenme quitar el lápiz. Me voy a ir directamente a las actividades de, aquí estamos ya, dice desarrollo o cuerpo de la sesión, ¿no? En este caso, los contenidos temáticos los pone al principio, ¿no? No está mal, es otra modalidad. Pone los contenidos temáticos, las actividades para desarrollarlos después. En el siguiente contenido temático los debe de poner, así con tema 2, ahora aquí dice subtema 1, subtema 2 tendrá otras actividades, subtema 3 otras actividades. Es lo mismo que la pusiéramos en una columna en el lado izquierdo, ¿no? Los temas con sus actividades, o al revés. Bueno, no es que sea al revés, sino más bien otra forma es ponerlos primero, como es aquí, ¿no? Actividades son los temas, son las actividades, luego el tema. Aquí señala el tiempo desde arriba, los recursos, y aquí está la actividad. Actividad 3, procesamiento de información en equipos de 3 personas. Aquí viene descrita, ¿no? La descripción es realizar. Esta es la descripción. Y aquí vemos, bueno, la evaluación, la modalidad. Aquí vemos también el material, los recursos y el tiempo que se va a tardar, ¿no? Después viene la actividad de movilización de saberes. Como ven, corresponde a momentos diferentes, ¿no? Ya se dio información, eso viene seguramente en la sección anterior, ya se dio, bueno, es que puede ser procesamiento de información y dar información al mismo tiempo. Aquí se realiza un mapa conceptual que integre los siguientes elementos referentes al tema: migración y a los subtemas de noticias, es decir, a partir de las noticias va a realizar una mapa conceptual. Aquí procesa información y en el segundo momento los equipos propondrán soluciones que permitan atender efectos de la migración. Está movilizando los saberes porque está solicitando que se realice una acción concreta, una propuesta de cómo solucionar el problema de la migración en este caso, ¿no? Pues ahí tenemos nuevamente los ejemplos. Bueno, cada tema será diferente, no es que quiera ejemplificar el tema, no es el caso, pero sí la forma de presentarlo en una tabla que nosotros podamos identificar ya como un diseño de una secuencia didáctica, ¿no? Evidentemente, pues esta es otra modalidad, ¿no? Las que le presentaba en el PowerPoint, lo que les compartí en el PowerPoint sería la forma más sencilla: indicar 4 columnas, una columna el tema, otra columna la actividad, otra columna el tiempo y otra columna
los recursos que vamos a utilizar, ¿no? Incluyendo materiales y equipamiento, ¿no? Ahora, si lo quieren hacer de una forma más detallada, más sofisticada, pues como en este caso pueden separar en la misma actividad, pueden poner una subsección de la actividad para los materiales, otra para los recursos, otra para describir la actividad, otra para describir la evaluación, otra para, etcétera, ¿no? Lo que sea necesario, pero lo que les planteo es el mínimo, ¿no? Es decir, cuando hacen su planeación didáctica, para que sea aceptable desde la evaluación del estándar de competencia, tiene que tener estos 4 elementos cada actividad. ¿A qué contenido temático está atendiendo o qué contenido va a desarrollar? La descripción de la actividad, bueno, de decir qué actividad se trata de movilización de saberes, en qué consiste y su descripción, y señalar el tiempo y los recursos que se van a utilizar, tanto materiales, equipamiento como recursos didácticos, ¿no? O separarlos, pero que estén presentes. Si hacemos eso, si ustedes hacen un diseño de esto, entonces tendrán una buena secuencia didáctica. Ahora sí, ¿en qué consiste la actividad? Bueno, antes de la actividad voy a poner pausa a la grabación para que puedan pues abrir sus micrófonos y expresarse. Pueda hacerlo. Entonces, bueno, ya reanudamos la grabación. Eh, entonces, la actividad de la semana nos vamos a basar en, bueno, les voy a poner alguna lectura, como lo hice la semana pasada, que tiene que ver con básicamente lo que acabo de explicar. No son más conceptos, son los mismos. La secuencia didáctica del cuerpo de la sesión, en qué consiste, los pasos que hay que seguir, el tipo de actividades que tienen que diseñar y de qué se tratan. Les voy a poner a disposición este video para que también puedan repasar lo que hemos discutido aquí en la clase, en esta clase sincrónica muy extraña que acostumbramos en la pedagógica. Pero ya con esos elementos, lo que les voy a pedir es que en la semana, en un foro que hoy mismo les abro, lo que ustedes me pongan es, pero que lo hagan ya como en formato de tabla, ahora sí. Es decir, y bueno, y de una vez incorporen las actividades de inicio de la sesión que ya tienen diseñadas, pero en un formato de tabla, que pongan secuencia de inicio de la sesión y me pongan, por lo menos, elijan la tabla, el diseño de tabla que ustedes prefieran, por eso les presenté otras formas, porque las hay, pero que por lo menos tengan estas 4 cosas, que me digan cuál es el contenido temático del cuerpo de la sesión, es decir, del curso, porque el inicio y el cierre no tienen a contenidos, pero sí el cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el contenido temático? Y para cada contenido temático, ¿qué actividad van a realizar? ¿No? ¿Qué actividad para dar información y procesarla? ¿Y qué actividad para movilización de saberes? No todos los contenidos temáticos necesariamente llevan movilización de saberes, para que no se quiebren la cabeza. Es decir, ustedes lo van a intuir, ¿no? Porque si el tema 1 es el concepto A y el tema 2 es el concepto B, y hasta el tema 3 es el concepto A y el B, cómo se utilizan, bueno, pues entonces ahí es donde hacemos la actividad de movilización de saberes, pero deben tener por lo menos una en su secuencia didáctica, es decir, por lo menos una de procesamiento de información y por lo menos una de movilización de saberes. No pueden tener que no tengan movilización de saberes, eso no puede pasar, pero sí pueden tener digamos, 2 de procesamiento de información, si es necesario, si tienen que ver una lectura y después un video, o son 2 lecturas porque son 2 momentos de información, entonces puede haber 2 de procesamiento de información o una sola, o al final lo que sí debe tener por lo menos es una de movilización de saberes. También puede haber más, pero por lo menos una. Entonces, dependiendo de los temas, ustedes van a poner el contenido, la actividad, y ahí tienen que señalar de qué actividad se trata, de procesamiento de información o movilización de saberes. Tienen que señalar también cuál es la técnica instruccional que van a usar, ¿no? Bueno, pues eh, expositiva o demostración, ejecución o diálogo, discusión. Bueno, ahí ponen, ¿no? Si es eh, el tipo de actividad dependiendo, ¿no? De cómo lo diseñen y del tema. Y al final una descripción. La descripción es, como les señalé, aunque sea breve, o sea, es que es una exposición del profesor. Bueno, sí, pues de manera breve tienes que poner el profesor apoyado en un PowerPoint o apoyado en qué, en pizarrón o utilizando los esquemas o las infografías o siguiendo el libro de texto, lo que sea que vayan a usar, o el manual del curso, si están usando un manual, haciéndolo así, desarrollará el contenido del curso, ¿no? O el contenido temático, ¿no?
Si no ponen la descripción, entonces puede haber un problema si es que se quieren certificar, ¿no? Y además siempre es útil porque recuerden que una guía didáctica debe ser tan clara que alguien que no la diseñó debe poderla entender. Le debe servir a alguien. Si yo no diseñé el curso, pero lo voy a impartir, me debe de servir. Entonces, en la medida que pongan una buena descripción, también queda claro para todo el mundo qué es lo que se va a hacer. El tiempo total y parcial. El tiempo total de la secuencia. La secuencia va a durar este, hora y media, 90 minutos. ¿Cuánto va a durar esa actividad? La actividad de procesamiento de información y la actividad de movilización de saberes. Y la suma debe coincidir, ¿no? No puede ser que no coincida, que el tiempo total sea 90 minutos, pero la suma de los tiempos parciales de cada actividad me dé 80, ¿no? Los 10 minutos que están perdidos, eso es algo que no puede suceder. Chequen bien que les cuadren las sumas y al final, muy importante, piensen cuáles son los recursos que pueden utilizar para o que requerirán, más bien, que requerirán para su actividad, ¿no? Entonces ahí, obviamente, si es una actividad en la cual implica un ejercicio fuera del aula, tienen que poner, ¿no? Qué recursos se necesitan para que la persona salga del aula, ¿no? Se requiere un espacio abierto, un parque, una calle, un gato para cambiar la llanta, bueno, lo que sea necesario para realizar cada actividad, deberán ponerlo en los recursos que van a utilizar. Como vieron, los pueden dividir en recursos didácticos, en materiales, en equipo, para tener una clasificación, digamos, de los recursos que van a utilizar o simplemente enlistarlos, ¿no? Sin esa clasificación, pero sí deben mencionar qué recursos van a usar, porque eso es algo que cuando van a dar el curso deben asegurarse de que tengan a disposición lo que han señalado que van a necesitar, ¿no? Bien, pues esa es la actividad, por lo menos esas 4 cosas, por lo menos 2 actividades, una de movilización, perdón, una de procesamiento de información y una de movilización de saberes, pero vamos a desarrollar por esta semana solo la de procesamiento de información, ¿no? Para que la sesión del lunes podamos hacer pues, un breve comentario con base en lo que ustedes hagan esta semana. Yo hago la revisión durante el viernes o el sábado y el lunes, no, perdón, el martes que tenemos sesión, en la sesión del martes de la siguiente semana, pues ya les haría comentarios sobre cómo mejorar algunos errores comunes que vea, si es que los tienen, y sobre todo en el formato, cómo mejorar, qué les faltaría en sus formatos, y procuren de una vez poner, si es posible, la secuencia de inicio que ya tienen diseñada, ¿no? En el formato, y el lunes lo comentamos, perdón, el martes, y el mismo martes, más bien en la semana que entra ya desarrollamos la actividad de movilización de saberes. Si la quieren adelantar, está bien, la ponen, la revisamos, vemos qué virtudes y qué cosas se pueden hacer para mejorar, pero si no, solamente con que desarrollen la de procesamiento de información congruente con el tema, ya con eso hemos avanzado y vayan pensando cuál sería la mejor forma de una actividad de movilización de saberes. Bien, pues a menos que tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación, pues ha sido todo por hoy. Pues nuevamente bienvenidas a su semana de inicio de actividades en la universidad. Veo que hubo algo de ausentismo, no tanto como los primeros minutos, pero pues finalmente el grupo, todavía me faltan algunas y algunos estudiantes. El grupo no está completo, entonces bueno, espero que la inercia de las vacaciones no nos afecte hasta el viernes, que ya sea hasta hoy y ya mañana se recuperen y estén al 100%. Bueno, pues nos vemos, les deseo feliz reinicio y feliz adaptación al estudio y nos vemos en 8 días. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Buen día.